Buenos días, tardes o noches, soy Dweck, y solo vengo a avisar que esta creepypasta no es original, sino una remasterización de mi gran amigo Mr. Alan, el cual le mando un saludo y me dio los permisos para hacerla. Actualmente esta creepypasta está borrada, y como dije, no será un rescate de la creepypasta original, sino una remasterización. Sin nada más que decir, disfruten la creepypasta. Me llamo Alejandro y tengo 15 años. Desde que tengo memoria viví solo con mi padre. Nunca conocí a mi madre, y él jamás hablaba de ella. No sé si murió o si simplemente se fue, pero no importa. Mi padre fue todo lo que tuve. Hasta que se pegó un tiro en la cabeza, hace un año. Después de eso, me mandaron con mi abuelo. Un viejo amargado, que apenas habla, que apenas me mira. Vivo en su casa, en un pueblo que parece muerto, donde las paredes crujen por las noches y los relojes suenan aunque no tengan pilas. Estoy cansado de todo. De la escuela, de la gente, de la vida. Y creí que ya no me importaba nada, hasta que mi abuelo me contó la verdad. Una tarde, sin previo aviso, me miró y me dijo: "Tu padre no estaba loco. No al principio. Lo hicieron así". No entendí nada. Y entonces empezó a hablar. Una historia que jamás imaginé. Una historia que no puedo sacarme de la cabeza. Mi padre se enlistó en el ejército justo después de que yo nací. No por valentía ni por patriotismo. Lo hizo para escapar. Tenía algo en la cabeza. Algo que no lo dejaba dormir. Decían que tenía alucinaciones. Que hablaba solo. Así que el ejército lo mandó lejos. A pelotones de descartados, con gente que nadie quería. Soldados deformes, inmigrantes, mutilados, y locos. Los mandaban a zonas rurales, donde nadie los viera. Ese pelotón fue enviado a un pueblo llamado Solaria. Un lugar aislado, rodeado de cerros y tierra seca. Ahí la gente los trataba como escoria. Decían que traían mala suerte. Les prohibieron entrar al centro del pueblo. Así que se refugiaron en un bar viejo, a las afueras, dentro de un terreno cercado por alambre oxidado. Detrás de ese alambre había una fábrica gigante, abandonada desde hacía años. Nadie se acercaba. Decían que ahí ocurrió un asesinato colectivo. Que algo pasó bajo tierra. Y que los gritos a veces todavía se escuchaban. El pelotón se instaló en el bar. No tenían otro lugar. Vivieron ahí varios meses. Nadie se atrevía a investigar la fábrica, aunque muchos soñaban con ella. Algunos hablaban de luces dentro por las noches. Otros escuchaban pasos bajo el suelo. Y entonces, una noche, ocurrió. Mi padre estaba afuera del bar, fumando, cuando oyó gritos. No gritos humanos, dijo. Gritos desgarrados, deformes. Entró corriendo. Otros 3 soldados lo siguieron al sótano del bar. Y ahí encontraron algo que nadie debía ver. Primero, que el sótano tenía una entrada secreta a un túnel que conectaba con la fábrica. Segundo, que más de 6 soldados de su pelotón estaban muertos. Destrozados. Cortados en pedazos. Uno de ellos seguía con los ojos abiertos. Como si hubiese muerto viendo algo imposible. Y entonces lo vieron. Un hombre. Alto, delgado, con un uniforme militar podrido y una máscara de gas soldada al rostro. Sostenía una motosierra. Estaba cubierto de sangre seca. No se movía. Solo los miraba. Uno de los soldados disparó. Pero el disparo dio en un tanque de gas. El lugar explotó. Fuego por todos lados. Más muertos. Gritos. Mi padre escapó con 2 sobrevivientes. Subieron a una camioneta y huyeron por la carretera. Y antes de irse, entre las llamas, lo vio. Al hombre de la máscara. Mirándolo desde el umbral del túnel. Sin moverse. Como si lo estuviera marcando. Meses después, mi padre fue diagnosticado con esquizofrenia. Decía que lo veía en sus sueños. Que lo escuchaba respirar en la noche. Que sentía olor a quemado en su ropa, aunque se la hubiera cambiado. Nadie le creyó. Nadie excepto el abuelo. Y luego, se quitó la vida. Desde que supe esta historia no puedo dejar de pensar en esa fábrica. En ese pueblo. En ese túnel.
Sé que está mal. Sé que nadie quiere que vuelva ahí. Pero tengo que ir. Tengo que saber si es verdad. Porque si lo es. Entonces mi padre no estaba loco. Hoy salí de la escuela sin pensar en clases, tareas ni exámenes. Solo tenía una cosa en mente, la fábrica. Afuera me esperaban los únicos dos amigos que tengo. El primero se llama Adrien, tiene 16, y nació con craneosinostosis. Su cabeza tiene una forma rara, alargada hacia atrás, como si alguien la hubiera apretado de bebé. Muchos se burlan de él, pero yo lo respeto. El otro es Moussa, un inmigrante de Senegal que llegó al pueblo hace unos años. Es flaco, callado, y tiene los ojos siempre alerta, como si esperara un golpe. Les conté parte de lo que mi abuelo me dijo. Sobre la fábrica. Sobre mi padre. No les conté todo, porque hay cosas que ni yo entiendo todavía. Pero fue suficiente. Ambos aceptaron ir. No preguntaron mucho. Solo dijeron, ¿cuándo? Antes de irme a casa a preparar mi mochila, pasé por la reja oxidada del frente y vi a Connor. Tiene 10 años y vive en la casa de al lado. Su padrastro es un cerdo alcohólico que lo golpea cada vez que respira demasiado fuerte. Le pregunté si estaba bien, como siempre. Me dijo que sí, con una sonrisa falsa. Si algún día tuviera el poder de hacerlo, lo adoptaría. Lo sacaría de ese infierno. Lo juro. Esa tarde, me reuní con Moussa. Adrien no pudo venir. Dijo que tuvo un problema en casa. Así que fuimos solo nosotros dos. Caminamos hasta las afueras del pueblo. El viento olía a humedad, y el cielo estaba gris. Cuando llegamos a la reja que protegía el terreno de la fábrica, saltamos sin pensarlo. Moussa se giró y me dijo algo que me congeló la sangre. Traje esto, me mostró una pistola. Era la de su padre. Se la pasó a mí sin decir una palabra más. Entendí todo. Lo que sea que pasara ahí adentro, no íbamos desarmados. Entramos a la fábrica por una ventana rota. Estaba a medio metro del suelo, pegada al piso lleno de tierra mojada. Al cruzar, lo primero que notamos fue el olor. Era podrido. Como carne muerta encerrada durante meses. Moussa se agachó y vomitó casi al instante. Mientras lo hacía, yo miré alrededor. Había contenedores de metal por todas partes, algunos abiertos, otros oxidados, todos cubiertos de moscas. Y entre ellos, encontré una moto vieja. Roja, con el asiento rasgado, pero entera. Tenía las llaves puestas. Me agaché a revisarla. Y ahí fue cuando pasó. Un sonido seco, fuerte, retumbó por todo el lugar. Venía del fondo. De lo que parecía un sótano o sala subterránea. Moussa se limpió la boca y me miró. Bajamos. Al fondo del sótano, había un agujero. Un hueco oscuro, enorme, que parecía cavado a mano. Y desde ese hueco, se escuchaba algo. Era un sonido animal, como el gruñido de un cerdo mezclado con el rugido de un león, pero más profundo, más asqueroso, más real. Y entonces vimos como algo empezaba a subir por las paredes del agujero. Rápido. Muy rápido. Me paralicé. La velocidad con la que escalaba era inhumana. Y lo que me hizo apuntar sin pensarlo fue ver la máscara. Una máscara de gas. Le disparé. No sé si lo herí, pero rugió con una furia que me dejó sordo. Le grité a Moussa que rompiera una ventana con una piedra. Él lo hizo. Era una ventana baja, casi a ras del suelo. Salió por ahí, hundiendo las manos en la tierra mojada. Yo no tuve tanta suerte. Cuando estaba por salir, una mano peluda, gigante, me agarró la pierna. Lo vi. Era un hombre. O algo que alguna vez fue humano. Tenía la máscara de gas, pero el cuerpo cubierto de pelo café, grueso, como un animal. Sus brazos eran enormes. Y con la otra mano sostenía una hacha. Intentó arrastrarme. Yo estiré el brazo, toqué el suelo, y encontré la pistola. Disparé otra vez. El retroceso me hizo doler la muñeca, pero se soltó. Salí como pude. Afuera, Moussa había sacado la moto. Nos subimos. Yo manejaba. La moto no era rápida, pero servía. Corríamos por el campo, dejando atrás la fábrica. Pero ese maldito no se quedó atrás. Lo vi por el retrovisor.
El hombre de la máscara corrió tras nosotros como una bestia, y logró alcanzarnos. Extendió el brazo y agarró a Mousa, que iba atrás. Con el hacha, le cortó 2 o 3 dedos. Mousa gritó. Sangraba. Yo sentí su mano aferrarse a mi torso, ahorcándome sin querer. Y entonces lo peor, el de la máscara saltó. Y con una de sus garras, porque tenía garras como un animal, rasgó la cara de Mousa. Un chorro de sangre lo cubrió todo. Él apenas podía mantenerse consciente. Yo apenas podía ver. Tomé una decisión. Frené de golpe y giré con la moto. Lo choqué. Lo escuché caer. Seguimos. No sé cuánto tiempo. La sangre me nublaba la vista. Mousa apenas respiraba. Y después de unos minutos, dejamos de ver pasto. Entramos a una zona residencial. Casas vacías. Gente vieja. 2 o 3 ancianos nos miraron pasar. Ninguno ayudó. Finalmente me atreví a mirar atrás. Ya no estaba. El hombre de la máscara había desaparecido, pero su imagen no. Todavía la tengo grabada en la cabeza. Esa máscara, esa piel peluda, esos ojos que no se veían pero que igual sentía. Yo siempre fui ateo. Pero después de hoy, estoy seguro de algo. Dios existe. Y lastimosamente, también el diablo. Han pasado 2 días desde que escapamos de la fábrica. No le conté nada a mi abuelo. No sabría ni por dónde empezar. Solo me encerré en mi cuarto, limpié la sangre de la chaqueta, y traté de no pensar en Mousa gritando mientras le cortaban los dedos. Pero algo peor pasó hoy. Desapareció Connor, mi vecino. El chico de 10 años. El mismo que siempre me saludaba por la reja con una sonrisa rota. Al principio pensé lo peor. Que ese cerdo de su padrastro lo mató y escondió el cuerpo. No sería la primera vez que lo golpea. Lo he visto muchas veces con moretones. Un día lo vi dibujando con las manos moradas, hinchadas, temblando del dolor. Y siempre sonreía. Como si fingir que estaba bien le ayudara a soportarlo. Estoy seguro de que su hermano menor tampoco murió por un accidente de escaleras, como dijeron. Un día antes de su muerte escuché al niño llorando, y cuando miré por la ventana, vi al padrastro salir al patio con un martillo en la mano. Estaba lleno de sangre. Fui a la policía. Lo juro. Fui a denunciarlo. Les hablé del maltrato, de los golpes, de los moretones. Y hasta hoy no han hecho una sola miserable revisión en esa casa. Me dio miedo volver a decir algo, porque escuché a ese maldito decir que mataría a Connor si alguien se metía. Hace 4 días, Connor me había dicho que su revisión de notas era ayer. Me dijo que probablemente su padrastro lo mataría si le iba mal. Y justo ayer desapareció. Pero algo no encajaba. Unos vecinos dijeron que lo vieron escapándose de casa, corriendo hacia el parque. Entonces recordé algo. Hace 4 días, Adrien y yo teníamos un proyecto de video. Instalamos 2 cámaras en postes cerca del parque. Se suponía que íbamos a recogerlas después, pero como los imbéciles que somos, nos olvidamos por completo. Y gracias a eso, tal vez ahora puedo saber qué pasó con Connor. Corrí a revisar las cámaras. Para mi suerte, todavía estaban ahí. Nadie las había robado en todos estos días. Fui directo a la primera. La grabación estaba borrosa, como si la lluvia hubiera dañado el lente. Pero entre el ruido blanco y los píxeles quemados, lo vi. Era Connor. Se lo reconocía por la chaqueta azul con capucha. Estaba de espaldas, junto al lago. No se le veía bien por un arbusto, pero era él. Y de repente, comenzó a correr. Sentí un vacío en el pecho. Había algo ahí. Algo que lo había asustado. Recordé que la segunda cámara estaba en la otra orilla. Tal vez esa tenía la respuesta. Corrí a revisar la otra grabación. Y ahí estaba. Connor, sentado al borde del lago, moviendo los pies en el agua. Estuvo así varios minutos. Luego, sin aviso, una mano salió del agua. Una mano peluda, café, con garras largas y negras. Lo agarró por los tobillos. Connor se retorció, gritó, y logró zafarse. Pero al hacerlo, una de las garras le cortó el pie. Sangró, pero escapó unos pasos. Y entonces, salió. De entre el agua emergió una criatura horrible.
Un ser robusto, de cuerpo humanoide, cubierto de pelo café espeso. Tenía melena como un animal salvaje. Su maldita cara parecía humana, pero deformada. Tenía un hocico como el de una cabra y cuernos que le salían del cráneo como espinas. Era un jodido demonio. La criatura lo atrapó. Lo tiró al suelo. En ese momento, un árbol cayó por el viento fuerte y cubrió la imagen, pero el sonido seguía. Se escuchaban los gritos de Connor y los gruñidos de la cabra. Fueron segundos interminables. Y cuando el árbol se cayó por completo, ya no había nadie. Solo quedaba un charco de sangre. Ahí se cortó la grabación. Rebobiné. Volví a mirar todo, buscando el momento en que esa cosa aparece por primera vez. Pero no había nada. Nunca se la vio llegar. Era como si ya estuviera ahí. Como si el lago la hubiera creado. Fui al parque. El rastro de sangre seguía ahí. Nadie lo había limpiado. Caminé 2 minutos. El camino rojo cruzaba el parque. Se arrastraba por el pasto, por la tierra. Y terminaba donde no quería que terminara. En la cerca oxidada de la maldita fábrica. Me quedé quieto. Sabía que si entraba de nuevo, tal vez no saldría. Pero no podía dejarlo así. Volví a casa. Entré al armario del abuelo. Saqué su escopeta vieja. Tenía polvo, pero aún servía. La cargué con 3 cartuchos que encontré en una caja de herramientas. Llamé a Adrien. Luego a Mousa. Les dije que necesito ayuda. No sabían por qué, pero dijeron que vendrían. No sé si el monstruo del lago y el de la máscara de gas son la misma cosa. Pero hay algo que sí sé. Ambos vienen de ese lugar. Y voy a acabar con ellos. Como sea. Mousa llegó primero. Me dijo que estuvo internado en el hospital y castigado porque tampoco les dijo a sus padres nada sobre lo de la fábrica, así que les inventó que se metió con pandillas y que un tipo mayor le había hecho eso. Me mostró que trajo la pistola de su padre. Yo tenía la escopeta y la moto ya reparada. Después llegó Adrien. Trajo un frasco con un ácido que apestaba horrible. Con eso pensábamos acabar lo que sea que estaba allá abajo. Entramos los 3 a la fábrica, bien alerta. Fuimos directo al lugar donde el de la máscara de gas nos había atacado, pero no había nadie. Mousa se dio cuenta de algo. El hueco por donde había salido el tipo la última vez tenía unos hilos de metal pegados en las paredes. Era una escalera improvisada. Bajamos. Al principio solo bajé yo. Abajo no había luz. Nada. Ni siquiera sombras. Solo oscuridad total. Después bajaron Mousa y Adrien. Apenas sabíamos que estábamos juntos porque íbamos tocándonos las camisas y las paredes. De vez en cuando intentábamos usar fósforos, pero se acabaron rápido. Después de caminar un rato vimos una habitación con una luz tenue. Hubiera sido buena señal, si no fuera porque esa luz estaba siendo tapada por él. El de la máscara de gas. Con la poca luz que había le metí 2 escopetazos. Lo vi retroceder agarrándose donde le di, pero no se cayó. Corrió directo hacia mí con el hacha en alto. Adrien reaccionó rápido. Le lanzó la botella con ácido y le cayó encima. El tipo gritó de una forma horrible. Se arrancó la máscara. No era un humano, era la cosa del lago. El maldito demonio. Tenía todo el cuerpo cubierto de pelo café, una melena, y en la cara, una mezcla entre humano y cabra. Tenía un hocico alargado, cuernos, y unos dientes enormes. Sin dudarlo, esa cosa agarró su hacha y le dio un golpe en la cabeza a Adrien. Murió al instante. Mousa se quedó paralizado. Le estaba dando un ataque de ansiedad. No se movía. Solo temblaba. Yo narraba todo en mi mente, tratando de no perder el control. Agarré su pistola, pero en vez de disparar recordé que en la entrada del hueco había un tanque de gas. Agarré a Mousa del brazo y salimos corriendo. Subimos la escalera como pudimos. Justo cuando esa cosa venía subiendo, le disparé al tanque de gas. Explotó todo. El estallido hizo volar al demonio en pedazos, pero también rompió media fábrica. Unas láminas me cayeron encima y me lastimé el brazo, pero sobreviví. Mousa también. Mi abuelo me creyó todo. Me abrazó como nunca lo había hecho, pero nadie más nos creyó. Nadie. Adrien está oficialmente desaparecido. Y Mousa y yo vamos a tener que cargar con eso para siempre.